De vuelta y bueno, tema de hoy es Pemex. Ya hicimos este recorrido histórico con Manuel Molano, creo que nos ayuda muy bien a ubicar el presente de Pemex, y ese presente hoy se ve lastrado por asuntos de corrupción, no solamente de quiebra económica. Insisto con lo que decía hace un momento, a la vaca flaca se le ven más las costillas que a la vaca gorda, y en efecto es ahora cuando están surgiendo todos estos elementos. Mencionaba en el arranque esta pieza que Gerardo Reyes y Penilei Ramírez presentaron en Univisión, se junta con la que se ha presentado también el Wall Street Journal del pasado viernes, a propósito de una serie de grabaciones que Black Cube, una empresa israelí, ¿qué diría yo?, británica, dedicada justamente al espionaje, entregó como parte de la evidencia que está ahora la SEC analizando. Hablábamos ayer de esto. Y le pedí a Penilei Ramírez que nos acompañara hoy justamente. No sabes cuánto te agradezco que te hayas tomado el tiempo para venir aquí a Constituyentes. Muchas gracias. Sí, es una aventura llegar hasta acá. Es una aventura. Estamos por movernos ya al centro, ¿eh? Vamos de vuelta, artículo 123. Me dará mucho gusto verte la próxima vez allá. Pero a ver, Penilei, déjame comenzar contándole a la audiencia cómo arranca esta investigación. Creo que puede ser muy interesante. Tenemos 26 horas de grabaciones que se entregaron a la SEC. ¿Cómo se hicieron ustedes periodistas de estas grabaciones? ¿Quién se las entregó? ¿Por qué son públicas? ¿Por qué hoy las podemos escuchar y analizar? ¿Por qué tú pudiste hacer una pieza de investigación a partir de ellas? Bueno, estas grabaciones habían sido anunciadas, es importante decirlo, desde mayo de 2018. En Oro Negro, bueno, voy a dar un súper breve contexto para que la audiencia entienda. Oro Negro es una compañía que fue fundada en 2009 y empezó a operar en Pemex a partir de 2013. Era una compañía que tenía como principal, operación con Pemex, la operación de 5 plataformas autoelevables. Estas son unas plataformas que funcionan principalmente en aguas someras y que permiten operación sobre todo en la sonda de Campeche en el caso de México. Ellos compran estas 5 plataformas, la mayoría en Singapur, empiezan a operar con Pemex y vienen una serie de problemas de los que hablaremos, y a partir de 2017 ellos se declaran en concurso mercantil, luego declaran la quiebra. En buen español, en quiebra. En quiebra, exactamente. Y en mayo de 2018 ellos presentan un caso ante no fue ante la SEC, sino ante un tribunal de arbitraje internacional, que es un tribunal en el que se dirimen problemas relacionados con Tratado de Libre Comercio. Entonces, este tribunal tiene su base en Canadá y quienes presentan esta denuncia son los accionistas estadounidenses de Oro Negro. Había accionistas mexicanos y accionistas estadounidenses. Hay un grupo de unos 40 accionistes que presentan esa demanda. Desde entonces se anuncia que hay grabaciones. ¿Es una denuncia contra Pemex? No. Es una denuncia contra el gobierno mexicano y eso es muy importante. ¿No es contra Pemex? No es contra Pemex. En esos tribunales, como son tribunales de libre comercio, hay que hablar, a quien se demanda es al gobierno, al Estado Nacional. Entonces es una demanda contra el gobierno mexicano. Por prácticas contrarias a los acuerdos, a las convenciones inscritas en el Tratado de Libre Comercio. De hecho, lo que hablan sobre estas prácticas es, ellos acusan que fueron discriminados por el gobierno mexicano como Estado Nacional. Esto es importante, no es contra una entidad en específica, sino es una demanda contra el gobierno y eso implica que el que recibe ahora la demanda es el gobierno actual de México. ¿Qué evidencia presentan para hablar de discriminación? Ellos, justamente por eso es importante lo que pasó el lunes de la semana pasada. Es decir, lo que quiero decir con esto es, el caso lleva más de un año, pero había un punto clave que sabíamos que iba a ocurrir. Nosotros estábamos pendientes de ese momento, que era cuando se presentaran las anunciadas pruebas. Y esas anunciadas pruebas eran una serie de, una extensa narrativa, fueron más de 1000 páginas de los documentos lo que revisamos para esta historia, y estas 26 horas de grabación, que lo que ellos alegan tanto en el documento como cuando nosotros les preguntamos es, las grabaciones no son ilegales porque en México existe una ley que se llama en inglés One Party Consent, que en español significa con el consentimiento de uno, que es que si tú y yo estamos conversando y yo sé que se está grabando la conversación, con eso es suficiente para que sea legal. Cuando no es legal es cuando ninguno de los dos lo sabemos y vienen y ponen un micrófono. Pero como uno de los dos participantes en la conversación sabía que estaba que estaba grabando, es decir, los detectives, en ese momento se puede aceptar. Por eso ellos dicen que la grabación es legal. Entonces, todas estas grabaciones ellos las presentan, sus transcripciones, algunos fragmentos destacados. Hay todo un apéndice de fragmentos de estas grabaciones, lo que por supuesto consideran más importante para su caso. Perdón que le dé una vuelta a la tuerca.
¿por qué se necesitaban hacer estas grabaciones para probar que Oro Negro estaba siendo discriminado? O sea, ayúdame a juntar estas dos ideas. Por un lado hay una demanda contra el gobierno mexicano advirtiendo que Oro Negro está siendo discriminado y se contrata a Black Cube para que busque evidencia de esa discriminación. ¿Por qué esas grabaciones probarían que Oro Negro estaba siendo discriminado? Bueno, hay una parte de las grabaciones que es lo que ya hemos hecho público, no solo nosotros en Univisión, sino en los otros medios que tú has mencionado, también en el caso de México, lo ha publicado el Universal, lo ha publicado MBS, y ellos lo que hemos visto es algunos fragmentos, pero en las grabaciones en su conjunto, lo que vemos es que estos dos detectives están continuamente preguntándole, bueno, ¿y Oro Negro por qué no prosperó? ¿Y Oro Negro por qué no pudo renegociar sus contratos? No, voy a hacer un pequeño paréntesis. Después de la bonanza, de los años de bonanza, Oro Negro empezó a recibir primero reducciones en los contratos, en la tarifa diaria por el que se le rentaba a las plataformas, y luego cancelaron 2 de los contratos. Entonces, estos detectives preguntan continuamente. Se tenía 5 plataformas y luego le pusieron 3. Exactamente. Y la presunción de los accionistas estadounidenses de Oro Negro es porque Pemex, por razones arbitrarias, redujo ese contrato. No, porque no pagaron. Esa es, digamos, la hipótesis de ellos. Porque no pagaron la el mordida, soborno, exacto, el soborno, moche, la coima. Exacto. Y mandan a estos detectives para que consigan esa información. Entonces, en las grabaciones los detectives preguntan continuamente esto. A ver, arrancamos con la primera grabación. José Carlos Pacheco, ¿quién es? José Carlos Pacheco es uno de los bueno, es la persona que más aparece en las grabaciones. ¿Qué cargo ocupaba en Pemex? El último cargo que él ocupó en Pemex hasta el 30 de noviembre de 2018, y esto es importante, es una persona que estuvo hasta el final de la administración de Peña Nieto en Pemex, fue coordinador de asesores de la Dirección General de Pemex Perforación y Servicios, que fue lo que anteriormente fue PEP, muchos años. Incluso en una de las grabaciones, en la más fuerte que hemos publicado hasta ahora, ya a lo mejor la escucharemos, él dice que él iba a ser el director de PEP y que no pudo serlo porque hubo una trama política, pero que, o sea, es una narras persona... tú muy bien, lo narran ustedes, porque en efecto Enrique Peña Nieto se lo recomienda a Lozoya Austin, y Lozoya Austin simplemente omite esa recomendación y deja a Carlos Morales, que era el que estaba previamente con Felipe Calderón, por razones de las que ahora hablaremos. Pero déjame presentar a José Carlos Pacheco. Escuchemos esta grabación en la que ustedes han hecho referencia en su investigación. Era algo que charlamos la vez pasada, de que existe una forma de hacer los contratos. Si hablamos, estamos aquí entre amigos, hablamos que hay empresas que pagan a contribuir a la gente que está en el medio para que esos contratos se formalicen. Y llegó a la conclusión de que otras empresas pagaron, pero Oro Negro no. Entonces, José Carlos Pacheco, que tenía un puesto clave en Pemex Exploración, confirma que para que esas plataformas hubieran continuado en las manos de Oro Negro tendría que haber pagado una mordida grande, un soborno. Yo pues te mira, pregunto, ¿estamos seguros de que Pacheco está diciendo la verdad? No podemos estarlo. O sea, me parece importante algo que nosotros ponemos en la nota y que creo que es importante destacarlo. O sea, las grabaciones son una persona que está en una comida contando cosas. Eso tiene que probarse en el juicio. Y eso es un juicio de un tribunal arbitral. Después falta ver si México va a investigar el caso. Si las autoridades mexicanas van a citarlo a declarar a él y si él va a confirmar ya en una declaración formal lo que dijo. Y después falta que se pruebe que lo que dijo es cierto. Entonces me parece que... ¿Ustedes han recurrido a él? ¿Lo han tratado de hemos entrevistar? buscado por todos Desapareció. lados, por todos lados contactarlo y no nos ha sido posible. Si él escucha esta entrevista, me gustaría que sepa que lo estamos buscando. Nos interesa muchísimo saber qué tiene que decir él. Y lo que apuntas es algo muy importante, Ricardo. Las grabaciones están en el contexto de lo que una persona está contando, una persona con buen nivel dentro de Pemex, o sea, que tendría acceso a información, pero eso es solamente un indicio en este momento, tanto en la investigación como en la prensa. Ahora, este pedacito de grabación nos abre el otro tema que tú tocaste hace un momento y que está en tus piezas, que me parece interesantísimo. Felipe Calderón es presidente de México. En Pemex, uno de los cargos importantes, que es Pemex Exploración, lo ocupa un funcionario de nombre Carlos Morales. Y ese señor, Carlos Morales, a nombre de Enrique Peña Nieto, habría pedido
que los inversionistas con Pemex, que los contratistas de Pemex aportaran dinero a la campaña presidencial de Peña Nieto. Es decir, en un gobierno panista, un funcionario panista, o por lo menos que respondía a la administración panista, pidió dinero para una campaña priista, y ese es Carlos Morales, y por eso Carlos Morales continúa en el puesto y no entra José Carlos Pacheco en ese lugar. A ver, ¿qué indicios tenemos otra vez de que esto sea verdad? Porque es un gran escándalo, y 2,000 millones de apoyos forzados a una campaña es suficiente para que en México la FEPADE y otros organismos empezaran a procesar estos hechos, ¿no? Es importante esto que dices. Hasta ahora es la primera noticia de que nosotros tenemos. No se había hablado, hasta donde yo tengo entendido, previamente, ni durante la administración de Peña Nieto, de ninguna investigación que hablara de financiamiento de la campaña desde los contratistas de Pemex, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros no hemos podido localizar a Carlos Morales, entonces no podemos saber qué dice Carlos Morales al respecto. A los que sí hemos localizado, que son a Pedro Joaquín Caldwell, al abogado de Lozoya, al ex jurídico de Pemex, Jorge Kim, y hoy hablamos también con Ricardo Villegas, que estuvo en Aguas Someras. Todos nos dicen, yo niego esa participación, yo no sé de qué está hablando él, eso no es verdad. Esto es importante, por eso es importante contactar a todos. ¿Ningún contratista te ha confesado que en efecto puso dinero para la campaña de Peña Nieto a solicitud de funcionarios de Pemex? Nosotros no hemos hablado con contratistas. A quienes hemos buscado son a las personas que están mencionadas en el documento, que son muchísimos más de los que se han dicho hasta ahora. Lo que me parece importante de esto que tú destacas es, si hay un financiamiento a la campaña que no estaban buscando los detectives de Oro Negro, y esto es importante que te lo explique, porque eso no está en el audio que hemos publicado, eso es el contexto de ese audio. Pacheco, en esa conversación, él está diciendo, yo iba a tener más poder y no lo tuve porque sucedió esta circunstancia. No están buscando los detectives hablar sobre la campaña ni hablar sobre ese dinero. Incluso en la conversación, después de que a Pacheco dice esto, que a nosotros nos parece una bomba, ellos siguen preguntándole de Oro Negro, es decir, los detectives no llevan hacia allá la conversación. Es algo que él dice en el contexto de otro tema. Entonces, por eso, insisto, sería muy relevante si el gobierno mexicano hace una investigación y le puede hacer todas estas preguntas que tenemos todos y que apenas lo que tenemos es un primer indicio. Y por ese primer indicio lo que sabemos es, no tenemos noticia de que eso se haya investigado por otras pistas. Pero a ver, te tengo aquí. Sí tenemos noticia del modus operandi. O sea, sí hay noticia de que Odebrecht habría podido aportar a la campaña de Enrique Peña Nieto vía fondos internacionales que la FEPADE está investigando. Pues Santiago Nieto está hoy sentado en la Wi-Fi justamente por esa investigación, si no, no tendría el mérito para estar ahí sentado. Claro. Es decir, no suena extraño que si a Odebrecht le pidieron dinero para una campaña, otros contratistas hayan completado la vaquita, ¿no? Claro, tienes razón completamente en lo de Odebrecht. Cuando decía que no teníamos noticia me refería a particularmente desde la posición de Carlos Morales. Yo por lo menos no lo sabía que había otros mecanismos, pero que se habían negociado más directamente por el lado de Lozoya desde su posición como encargado de la transición. ¿Te recuerdas que fue el puesto que él había tenido? Y hay otro personaje que aparece mucho en las grabaciones, mencionado por Pacheco especialmente, que es Froilán Gracia Galicia. Te detengo aquí, porque traigo los otros audios y así nos podemos irlos recorriendo uno por uno. Este mismo José Carlos Pacheco habla de Emilio Lozoya como el Master Trust. ¿Qué es un Master Trust? Lo que ellos están sugiriendo en ese caso es que que parte del dinero de estos supuestos sobornos se sacó del país y se movió a través de fondos internacionales. Vamos a escuchar a Pacheco con este segundo asunto, donde aparece por primera vez en estas grabaciones el nombre de Pedro Joaquín Caldwell, que era entonces el secretario de Energía. Emilio Lozoya es el papá del Master Trust en Europa y de las 7 hijitas, que ahora son 5. Él es el creador de ese. Oye, y el que lo apoyó fue el secretario de Energía. Porque el secretario de Energía también recibe su parte. A ver, esta es otra novedad. O sea, en un pedacito de grabación, mira lo que uno se entera. Es decir, hasta ahora había sido un lugar común decir que el gran ampón de esto era Emilio Lozoya Austin, pero que encima de él, el secretario de Energía, pues había volado sin manchar su plumaje, Pedro Joaquín Caldwell. Y ahora de pronto Pacheco dice, no, a ver, se llevaba la tajada el secretario, y ojo, se la llevaba el secretario, se pueden haber llevado también los subsecretarios.
Y no olvidemos que hubo subsecretarios de mucho peso. Entonces yo ahí me pregunto si nuevamente tendríamos evidencia de esto que se está diciendo, y entiendo que tú entrevistaste ya a Pedro Joaquín Caldwell. ¿Cómo te fue en la entrevista? Sí, he estado hablando con él desde el... ¿Te importa si vamos a corte y regresamos? Sí, para no, que te sí. puedas extender con Caldwell lo más posible. Corte y volvemos.
Penny Ley Ramírez. Estamos hablando sobre esta pieza de investigación firmada junto con Gerardo Reyes a propósito de las grabaciones que Black Cube presentó ante la SEC y donde pues se revelan cosas inimaginables antes de estas grabaciones. A ver, concretamente, si alguien me hubiera dicho, Pedro Joaquín Caldwell se llevó una tajada de estos donativos, estos apoyos, estos dineros para mantener contratos, para financiar campañas, me hubiera costado trabajo creerlo. Pero después de escuchar esta grabación, necesito periodísticamente poner en duda al personaje, y ahí te hacía yo la pregunta antes de irnos a corte. Tú lo has entrevistado, le has preguntado cómo se defiende frente a tus dichos periodísticos. Pues nosotros hablamos con él por primera vez el viernes, antes de que publicáramos la primera historia. Hemos publicado hasta ahora 2 historias y una serie de audios. Él lo que me dijo el viernes de manera muy puntual fue: yo no sé de qué me hablan, yo no recibí en ningún momento ningún soborno, yo nunca he participado en un sistema de corrupción en Pemex. Ya ayer él envió a la prensa un comunicado que me envió también más extenso, en el que decía, yo no tuve interferencia ni injerencia en la asignación de contratos en Pemex y me deslindo por completo de esa persona que está hablando sobre mí, y yo nunca he recibido sobornos. Es importante, yo creo, pues también darle voz a la persona que está implicado, justamente por lo que decimos, porque estas grabaciones, aunque puedan parecer muy importantes periodísticamente, siguen siendo, hay que ponerlo en la dimensión en la que están. Es un indicio dentro de un proceso judicial. O sea, no es una sentencia. No es una sentencia. Tú misma no te sientes completamente segura de lo que ahí se está diciendo es cierto. Yo no estoy diciendo que no lo esté, lo que estoy diciendo es que hay que entender y poderle explicar a la audiencia jurídicamente en qué paso están, ¿no? O sea, se está presentando como prueba, y en un juicio cada parte presenta pruebas a favor de lo que quieren probar. En este caso así se está presentando. Lo que yo insisto es, sería muy bueno que el gobierno mexicano investigara si es verdad o no es verdad. Ahora, ayer cuando tú estabas vía telefónica, yo me atreví a mencionar, Peneley, con malestar, esto que nos ocurre muchas veces, que tienes en Estados Unidos procesos judiciales donde hay evidencia abundante sobre corrupción mexicana, que por el solo hecho de haber sido descubiertos en Estados Unidos nunca drenan, nunca se pasan y son procesadas por la justicia mexicana. No sé por qué hacemos eso una y otra vez, no va de eso esta entrevista, pero aquí hay evidencia suficiente para que FEPADE, decíamos hace un momento, Función Pública por el otro, la Fiscalía Anticorrupción, estuviera ya agarrando este material y no se tuviese que esperar a que se resuelva este juicio arbitral para que aquí viéramos si hay delito y si se tiene que proceder por la vía penal. Exacto. Voy a usar un término un poco técnico, pero estos juicios no son vinculantes. Es decir, México no tiene la obligación de investigar solamente porque se haga allá. Vinculante quiere decir, en México un juez te sentencia y es vinculante que vas a la cárcel. Exactamente. Aquí simplemente se arbitra. Exacto. El árbitro levanta la tarjeta amarilla, pero no obliga a los jugadores a someterse a lo que el árbitro dijo. Además, ni siquiera es un juicio penal, o sea, criminal. Entonces, pero sí el gobierno pueden decir, me estoy enterando de esto y pido que se atraiga esta información y yo voy a investigar por mi cuenta. Necesito pasar al otro gran personaje, Froilán Galicia García. ¿Cómo? Froilán Gracia Galicia. Gracia Galicia. Pero antes de ir allá, ayer mencionábamos esta investigación que sobre todo nuestro colega Mateo Turlier ha venido siguiendo. Y es que en paralelo con este juicio arbitral, tú tienes una investigación de la SEC, donde hay más de 27 individuos de altísimo perfil investigando a Pemex por haber probablemente engañado a los inversionistas, a quienes le dieron dinero a Pemex. Y ahí sí, en Estados Unidos podría correr un juicio criminal. Exacto. Entonces, ahora te pregunto si la Procuraduría, la Fiscalía, todavía estoy en el viejo régimen, si la Fiscalía no actuase, si la Fiscalía Anticorrupción no actuase, ¿qué puede ocurrir con estos otros procedimientos que se están siguiendo en Estados Unidos? Esos sí son vinculantes. Esos sí son vinculantes y es por el hecho de los intereses económicos que tiene Pemex en Estados Unidos. Recordemos que Pemex tiene 2 áreas de intereses económicos en Estados Unidos. Uno, toda la colocación de bonos y deuda, y otro, los intereses que tiene a través de esta filial llamada
muy opaca de la que tú has hablado también en este programa, que es Pemex Internacional. Es decir, mucho de lo que se ha financiado de Pemex, de operaciones de gran envergadura, se ha hecho a través de Pemex Internacional, incluido el caso Fertinal, que es el que más ha estado investigando en ese ángulo Mateo Turlier en proceso. Pero bueno, respecto a las investigaciones, aquí sí me parece importante apuntar algo. En su respuesta a nuestro primer artículo, el exdirector jurídico de Pemex, Jorge Kim Villatoro, dijo: yo estaba enterado de estas grabaciones y yo inicié investigaciones en Pemex. Él dijo en su carta que hicimos pública ayer, envió una carta también al diario Reforma, dijo: yo inicié investigaciones, y creo que aquí lo importante va a ser saber qué curso han tenido, si se han tenidos. Hoy el Universal publica que hay ahora investigaciones por parte de la Fiscalía y por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, y ahí sí es donde vamos a ver un poco la respuesta a tu pregunta de por qué tenemos que esperar que salga en Estados Unidos o que salga en Canadá, ¿no? ¿Qué tanto vamos a empezar a ver en México? Porque además la mayoría de las personas que están mencionados, tanto como implicados como los que fueron grabados, están en México. Son personas que ya no forman parte de la administración pública, pero que viven en México todavía. Ahora, puede ser que mi lectura haya sido demasiado somera, pero Penilei no aclara si inició investigaciones ante órgano interno de control de Pemex, ante la función pública, si reportó ante la Auditoría Superior de la Federación o si fue ante la Fiscalía. Es decir, o a lo mejor nada más ocurrió en su cabeza. Ayúdame a saber qué tan lejos fue el director jurídico de Pemex en esto. Pues justamente nosotros estamos trabajando ahora en saber qué tanto qué tanto de esto que ahora sabemos públicamente ya forma parte de investigaciones en el gobierno de México, y lo que nos interesa también saber es cuál va a ser la postura que va a tener el gobierno actual. ¿Por qué? Porque, como te decía al principio, este es un tribunal arbitral, es decir, que el que está siendo acusado en este momento es el gobierno de México, y así como ha sucedido en casos que tú has seguido también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el momento en que hay una sentencia, si la sentencia es desfavorable al gobierno mexicano, a ese tribunal no le importa si es López Obrador, si es Peña Nieto o cuál sea el presidente en turno. Mexicano. Es el Estado mexicano. Y por tanto, aunque todos estos hechos, y es importante recalcarlo, ocurrieron durante la administración de Enrique Peña Nieto, según los alegatos del juicio, el gobierno actual tiene que responder, porque el gobierno actual está siendo acusado como Estado nacional. Entonces eso hace que se vuelva todavía más compleja la trama, porque el gobierno mexicano tiene que defenderse de este juicio internacional, al mismo tiempo que le tocaría, si hacemos caso de sus principales banderas de gobierno anticorrupción, investigar el caso en México. Ahora, ¿se defiende mejor investigando? Claro. Que cerrando los ojos? Es decir, exacto. ¿Tú conoces a alguien que se sepa defender con los ojos cerrados? No sé, en alguna de estas películas de el niño que hace karate, ¿no? En ensayos sobre la ceguera, donde único conozco. Voy con la última grabación, y este personaje, Froilán Galicia. Gracia Galicia, que es un personaje siniestro, ese sí digno de una teleserie de estas de Netflix. A ver, escuchemos la última grabación a la que hoy hacemos referencia. Estoy hablando de la... Porque hay una voluntad de pago, la voluntad de voluntades. Y que se materializa. Ese es un tema de repente delicado, ¿no? Estamos cansados, sí. Han escuchado cifras que a los directores les han dado hasta 5 millones de dólares. Pues digo, la verdad es que yo creo que para este tema no necesariamente habrá que alcanzar, porque el contrato está dado. El contrato lo tienen ustedes. Pero 5 millones de dólares no es gran plata. Pues no, pero eso es lo que de repente, digo, al menos, y ese es el caso del director, ¿verdad? Porque abajo pues, habrá que permear también. Son cantidades menores. A ver, yo no sé si así pase en Shell, ¿no? O en Exxon, alguna de las grandes petroleras, pero que el boleto para sentarte cara a cara con el director de una petrolera cueste entre los 50,000 y los 100,000 dólares, o sea, es una cosa seria. Ayer comentábamos en la net telefónica, yo había escuchado este rumor, me parecía francamente difícil de probar. Hoy tenemos evidencia, por lo menos a partir de estas grabaciones, de que así funcionaba este cadenero de antro, déjame llamarlo, que era el director ejecutivo de la dirección de Pemex. ¿Qué más sabemos de don Froilán? ¿Quién es don Froilán?
¿De cuál calza? ¿Cuánto mide? ¿Qué corbatas usa? ¿Qué papel jugó en esta trama encabezada por Emilio Lozoya? Froilán estuvo en Estados Unidos, estuvo también como representante de Zagarpa en la embajada. Él es una persona que durante toda la administración de Lozoya en Pemex siempre todas mis fuentes de Pemex decían, él es la persona más cercana a Lozoya, es su mano derecha. Y no lo era solo de manera informal, sino de manera formal, porque era el coordinador de asesores de la Dirección General. Coordinador, eres director ejecutivo, es que lo veo nombrado en distintos cargos y son dos cosas distintas. El último cargo que él tuvo, él salió de Pemex en... su última declaración patrimonial es del 11 de abril de 2016 y el último cargo que tiene registrado ante la función pública es coordinador de la Dirección General de Pemex. Pero en ese momento, antes de ese último cargo, siempre él era la persona que coordinaba a todos los asesores de la Dirección General. ¿Esto qué quiere decir? Que no le llamaría yo el cadenero de antro, pero sí era la persona más cercana al director. Es el que decide si tienes o no una cita con el antro, o con el dueño del antro. Una cosa importante a saber, porque esta es parte de esta grabación que acabas de poner, hay otras grabaciones, otros momentos de los audios en los que también se refiere a él. Otra de las personas que aparece, que no ha aparecido todavía, pero que está en las grabaciones, dice, yo lo conocí en Houston, un familiar mío fue a la escuela con él, o sea, tenían buenas referencias de que era una persona muy cercana. Y lo que sabemos es que sí, Lozoya tenía mucha confianza en él, y lo que nos gustaría saber es si había contratistas que pagaron. Y cómo lo pagaron, porque una parte importante, que eso no lo hemos abordado y creo que sería importante hacerlo, es lo que nos dicen estos audios y esta demanda, no solamente sobre el qué se hacía, supuestamente, sino cómo se hacía. Es decir, varias de estas grabaciones y lo que relata la demanda, lo que dicen ellos es, según mi conocimiento, estos exfuncionarios, el dinero que se pagaba se tenía que limpiar, porque no podía entrar a tu cuenta como pago de moche por otorgar contrato. Y entonces hacen toda una descripción muy extensa sobre cómo eran los distintos mecanismos para que ese dinero se limpiara. Y eso es algo que sí puede aportar mucho material, si se prueba, a investigaciones actuales de otros casos, como el caso de Brecht. Porque según lo que sabemos hasta ahora y lo que vemos en estas grabaciones, si eso se prueba, serían los mismos mecanismos, tanto para un caso como para el otro. Última pregunta. ¿Esas 26 horas de grabación son públicas? No son públicas. ¿Tú ya las oíste las 26 horas? No he oído las 26 horas, pero hemos hecho transcripciones. Hay mucha parte de las 26 horas que no son sustanciales. ¿Por qué te lo digo? Por ejemplo, hay una comida en Nueva York, que es de octubre de 2017. Se oye desde que se ve que se le ponen el micrófono cuando van a entrar apenas al restaurante. Entonces hay casi 40 minutos del principio, que es cuando entran, se saludan, piden de comer, bromean sobre qué van a tomar, aunque están en Nueva York, piden tequila, empiezan a conversar y hablan. Por ejemplo, hay una conversación que es aquí en Ciudad de México, que hablan del terremoto, de la Roma, de los problemas y de que su hijo y que si va a la escuela y tal, porque recordemos que son dos detectives tratando de entrar en confianza. Sí, claro. Entonces, después de eso siempre viene una hora más o menos de sustancia, digamos, y después viene otro momento de socialización. Como decías hace un momento, hay piezas en esas grabaciones, hay información en esas grabaciones que pueden pasar desapercibidas porque uno está mirando hacia el norte, cuando hacia el sur puede haber cosas interesantes, o hacia el este o hacia el oeste, y en ese sentido de pronto volverlas públicas ayuda a que otros ojos se aproximen. ¿Esas grabaciones van a ponerlas ustedes, van a hacerlas públicas como los Panama Papers, como los Wikileaks? Pues por lo que sabemos, por lo que entiendo hasta ahora, la decisión de Univision es nosotros vamos a publicar algunos fragmentos que están en las investigaciones. ¿Por qué? Justamente por lo que decíamos, porque mucho de lo que se dice en esas grabaciones todavía tienen que probarse en juicio. Nosotros las hemos obtenido, digamos, como parte de la investigación, nuestra investigación sobre el juicio, no son públicas en su totalidad, y lo que no sé es si en algún momento lo vayan a hacer, porque en muchos de estos casos el expediente se abre una vez que se ha dictado una sentencia. Y como dices tú, en efecto, lo que yo he escuchado en los últimos días, que serán ya casi unas 15 horas, sí hay cosas que aparecen un poco tangenciales y que terminan siendo relevantes, como lo que te contaba de esto de la campaña de Peña Nieto, que es absolutamente tangencial en esa conversación. Esa reunión no es para eso y termina siendo un dato periodísticamente muy relevante.
Pinay, no sabes cuánto te agradezco que hayas venido a esta cabina. Ojalá y tu investigación pueda seguir nutriendo las reflexiones de nuestra audiencia con frecuencia. Este estilo de periodismo es el que tenemos que hacer y la verdad sí marca pues la vara muy alta para que todos nos portemos a la altura del rigor necesario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Nos vamos a corte. De regreso hablaremos de